Libro de las Maravillas, por Ramón Llull. Libro 9. Del Paraíso. Comienza el noveno libro que trata del paraíso, y primeramente, de la gloria de los ángeles. Dijo el ermitaño a Félix que la gloria que los ángeles tienen en el paraíso es tan grande que quien en este mundo la pudiese entender toda, sobre todas las cosas se maravillaría de ella, pues en aquella gloria ha dado Dios tanta semejanza de su grandeza, que maravillosa cosa es recordar y entender aquella gloria que los ángeles tienen en el paraíso. Para que Félix se maravillase de la gloria de los ángeles, dijo estas palabras. Dios en el paraíso asemeja a sus dignidades las cualidades de los ángeles, según pueden en sus cualidades recibir semejanzas los ángeles de aquellas, pues la bondad de Dios asemeja a sí misma la bondad de los ángeles, y lo mismo hacen la grandeza, la eternidad, el poder de Dios y todas las demás. La bondad de Dios asemeja a sí misma la bondad de los ángeles en grandeza de sí misma y de eternidad, poder, sabiduría y así todas. Lo mismo hace la grandeza de Dios, que asemeja a sí misma la grandeza de los ángeles en bondad, eternidad, poder, sabiduría de Dios, y así en todas las dignidades de Dios, pues cada una por sí y en sí, y en unas y en otras, asemeja e informa las cualidades de los ángeles, para que sean vaso espiritual en el que reciban la gloria de Dios. Aquello por lo que Dios quiere que la gloria de los ángeles sea muy grande en la bondad, grandeza, duración, poder, sabiduría y voluntad, y en todas las cualidades angelicales, es para que los ángeles puedan contemplar mucho a Dios en su esencia, en sus dignidades, en su Trinidad y en su unidad. Pues cuanto más fuertemente Dios da semejanza de sus dignidades a las cualidades de los ángeles, y semejanza de su esencia a la esencia de los ángeles, más fuertemente los ángeles lo pueden contemplar y gozar. En la esencia de Dios, la bondad que es Padre de toda sí misma engendra al Hijo, que es bondad, y porque aquella bondad que es Padre y es Hijo son una misma esencia, reside la distinción en la persona que es Padre y en la persona que es Hijo, y lo mismo se entiende del Espíritu Santo, y se entiende de todas las dignidades de Dios. Siendo así esta obra intrínseca en Dios, se unen en el ángel todas sus cualidades para recibir conocimiento y amor de la divina obra, y por la contemplación que tienen de aquella obra, dimana de ellos tan grande sentimiento de la gloria que el corazón no lo podría considerar, ni la boca decirlo, ni los oídos oírlo. Mucho consideró Félix en la gran gloria de los ángeles que el ermitaño le había figurado en la esencia de Dios y en sus dignidades y personas, y porque entendió que aquella gloria era tan grande, estuvo maravillado mucho tiempo antes de que el ermitaño pudiese decir estas palabras. Señor, mucho me maravillo, puesto que los ángeles tienen tanta gloria, de por qué los hombres de este mundo no les hacen mayor reverencia y honor, porque los hombres pecadores no les prestan oídos ni les obedecen, sino que ante ellos hacen y dicen villanías y pecados, y cosas que a los ángeles son desplacientes y desagradables. Hijo, dijo el ermitaño, el fuego y el agua son contrarios, y por eso va uno contra el otro. Entendió Félix por aquella semejanza, que los hombres pecadores tienen uso contrario a las semejanzas que tienen en cuanto son criaturas, con las semejanzas que los ángeles tienen de Dios, y por eso los pecadores tienen cualidades creadas semejantes a las cualidades de los ángeles, y de aquellas cualidades que tienen usan en contrario a aquello para lo que las cualidades son creadas. Mucho plugo al ermitaño que Félix hubiese entendido la semejanza que le había dado, y maravillóse de que la hubiese entendido tan fácilmente. Hijo, dijo el ermitaño, en el paraíso, donde los ángeles tienen gloria, es su gloria de muchas maneras, y aquellas maneras son tantas y tan grandes que fácilmente no te las podrías nombrar ni figurar. Mas entiende que en poca cantidad te podré significar algo, según estas palabras. En el ángel, su bondad ama su semejanza en la grandeza y en la duración y en el poder y en la sabiduría y en todas las cualidades que el ángel tiene, y porque la bondad ama y entiende a su semejanza, reside en cada una de las cualidades la bondad misma, de tal modo que todas aquellas cualidades son buenas, y la bondad tiene en sí misma todas las semejanzas de las cualidades, y por eso la bondad es grande, durable, poderosa, y así respecto a todas las demás. Lo mismo, hijo, que te he dicho de la bondad, que ama su semejanza en todas, te podría decir de la grandeza, que ama su semejanza en todas, y así de cualidad angelical, que ama su semejanza una en la otra. Y por eso, hijo, porque eso se sigue de las cualidades angelicales, que es deseado en ellas, es tanta la gloria que el ángel tiene, que maravilla sería considerarla y relatarla.
Hijo, en 2 grados te he hablado de la gloria que los ángeles tienen en el paraíso. El primero es el de la gloria que tienen en Dios. El segundo es el de la gloria que tienen en sí mismos. Ahora te quiero hablar de la gloria que tienen los hombres que aman a Dios. Y entiende esta gloria según estas palabras. Los ángeles aman tanto a Dios, que aman todo lo que Dios ama y todos aquellos que a Dios aman. Y porque Dios ha creado al hombre a su imagen y a su semejanza, aman los ángeles a los hombres, porque son a imagen y a semejanza de Dios. Y cuando el hombre quiere contemplar a Dios con su imagen y semejanza, entonces los ángeles tienen por eso gran gloria, porque placer tienen cuando se sigue en el hombre el fin por el cual Dios ha creado en él su imagen y semejanza. Cuando Félix hubo entendido los 3 grados que los ángeles tienen de gloria, tuvo de ello gran placer, pues le pareció muy maravillosa gloria, y gran gloria de los ángeles. Empero, dijo que le parecía que los ángeles tienen más gloria por las buenas obras que hacen los buenos hombres, que pena deban tener por las malas obras que hacen los malos hombres, siendo así que los ángeles deben estar airados cuando el hombre hace algo contra la bondad de Dios. Hijo, dijo el ermitaño, los ángeles tienen mayor gloria por las obras que hace Dios que por las obras que los hombres hacen, y por eso aquella obra que Dios tiene en sí y en los ángeles y en los hombres es causa en los ángeles de que no tengan pena por las malas obras que hacen los hombres malos, sino que tienen gloria por ellos cuando les castiga la justicia de Dios o cuando les perdona la misericordia de Dios. Señor, dijo Félix, como quiera que los ángeles tengan tan grande gloria en Dios y en sí mismos, mucho me maravillo de que puedan tener gloria por cosa alguna que los hombres hagan, sea buena o mala. Hijo, dijo el ermitaño, del comienzo se sigue el fin, y del fin se sigue el comienzo. Por lo que el ermitaño había dicho, entendió Félix que ordenada cosa era y razonable que los ángeles tuviesen gloria en Dios por el bien que Dios hace en los hombres y por el amor que los hombres le tienen, porque justicia lo requiere para que los ángeles amen todo lo que Dios ama y aman a todos aquellos a quienes Dios ama. De la gloria que el alma del hombre tiene en el paraíso. Félix dijo al ermitaño que él se maravillaba de que el alma pueda tener gloria en el paraíso sin el cuerpo, sin tanto ama al cuerpo, y no lo tiene en el paraíso hasta el día de la resurrección. Hijo, dijo el ermitaño, porque Dios es memorable, inteligible y amable. Ha creado el alma del hombre para que le recuerde, le entienda y le ame. Y porque Dios ha creado las casas sensuales para demostrar la grandeza de sus dignidades, ha creado al cuerpo para que vea y oiga cuán grandes son las cosas temporales que Dios ha creado. Y por eso el alma tiene gloria, puesto que tiene el fin para el que fue creada, a saber, que recuerda a Dios, entiende y ama a Dios, en quien reside toda su gloria. Y después del día del juicio, tendrá gloria con el cuerpo como gloria de hombre, y ahora la tiene como gloria de alma. Hijo, no podrías pensar cuán grande es la gloria que el alma tiene en el paraíso, porque Dios en toda su esencia, en todas sus dignidades, en todas sus 3 personas, en toda la gloria que tiene en sí mismo, es gloria del alma. Y por eso puedes conocer, puesto que el alma tiene gloria en todo Dios, que su gloria es muy grande y muy maravillosa. Mucho se maravilló Félix de las palabras que el ermitaño decía, pues no le parecía que el alma, que es cosa poca y finita, pudiese tener gloria en toda la esencia y en todas las dignidades y en todas las personas de Dios. Y el ermitaño dijo estas palabras: Dios es todo, sin parte y sin partes, porque cosa es que no se puede partir en parte ni en partes, y todo Dios es digno de ser por el alma recordado, entendido y amado en su totalidad, y por eso conviene que el alma en todo Dios tenga su gloria, porque si no la tuviera, sería Dios dividido, cuya cosa es imposible. Entendió Félix lo que el ermitaño decía, y maravillóse de la gran gloria que el alma tiene en el paraíso, porque si en este mundo tiene el hombre gran placer cuando recuerda, entiende y ama a algún amigo suyo, aunque no le recuerde ni le entienda todo, cuánto más tendrá el hombre gloria en el paraíso, donde el hombre recordará, entenderá y amará a Dios. Cuando Félix hubo dicho estas palabras, rogó al ermitaño que le dijese la manera según la cual el alma tiene gloria en toda su esencia, en todas las dignidades y en todas las personas de Dios. Y el ermitaño le dijo estas palabras. Dijo el ermitaño que el alma del hombre justo recuerda, entiende y ama en el paraíso, que la esencia de Dios es bondad, grandeza,
eternidad, poder, y así todas. Y cada dignidad en sí y por sí y en otra es toda la esencia de Dios, sin ninguna diferencia de esencia y de natura. Recuerda además y entiende y ama que todo el Padre, que es toda la esencia y es todas las dignidades de todo sí mismo, engendra al Hijo y expira al Espíritu Santo. Además recuerda, entiende y ama cómo en el paraíso el Espíritu Santo, que es toda la esencia y todas las dignidades, en todo sí mismo fluye de sí mismo y del Padre y el Hijo. Y porque el alma todo eso, por todo Dios recuerda, entiende y ama, por eso tiene gloria en todo Dios, y en todo su recordar, entender y amar. Entendió Félix lo que el ermitaño decía, mas maravillóse de que el alma pudiese tener gloria en todo Dios y que no entendiese tanto en Dios como Dios entiende en sí mismo, y pidió al ermitaño que le declarase aquello de lo que él se maravillaba. Y el ermitaño le dijo estas palabras. Alma de hombre no puede entender tanto como sabiduría de Dios, mas porque Dios es todo en sí mismo, y es todo sí mismo sin hacer partes, y ha dado su semejanza al alma en toda su totalidad, según que se le ha dado en bondad y en grandeza y en duración y en sabiduría, y así de las otras dignidades. Por eso el alma entiende a todo Dios, y recuerda a todo Dios, y ama a todo Dios en el paraíso, porque si no lo hiciese, la totalidad de Dios no tendría tan semejante. Así el alma como la bondad, grandeza, y así todas, y sería menos que semejante, y la bondad y las otras serían mayores, y esto es imposible. Mas así como la bondad y las otras dignidades de Dios son mayores que la bondad y las otras cualidades del alma, así la totalidad de Dios es mayor en el entendimiento de Dios que en el entendimiento del alma, y por eso Dios entiende mejor a todo sí mismo que el alma, aunque el alma entienda a todo Dios. Mucho plugo a Félix lo que el ermitaño le había explicado de Dios y de su totalidad, pues mucho se maravillaba de que el alma pudiese entender a todo Dios y de que no le entendiese tanto como Dios entiende a sí mismo. Por lo cual, cuando Félix se hubo alegrado mucho tiempo de todo lo que el ermitaño le había declarado, él le dijo estas palabras. Señor, una vez que vos me habéis declarado cómo el alma tiene gloria al recordar, entender y amar a todo Dios, ruegos que me declaréis y me mostréis cómo toda el alma tiene gloria en Dios, pues muy bien conviene que, puesto que el alma tiene gloria en todo Dios, el alma tenga gloria en toda sí misma. Hijo, dijo el ermitaño, porque todo Dios es digno de ser recordado, entendido y amado, ha influido la totalidad de Dios su semejanza en la memoria, entendimiento y voluntad del alma, a saber, que toda la esencia del memorante, entendiente y amante que hay en el alma, quiere Dios que sea fluyente de Dios, y aquel memorante, entendiente y amante son la esencia del alma en cuanto son esencias sustanciales, y el alma es unida con aquella esencia por manera de forma, y esa gente para recordar, entender y amar a Dios. Y Dios es recordado, entendido y amado. Y así toda el alma es glorificada en Dios para que la totalidad de Dios influya e imprima en toda el alma toda la semejanza de su gloria. Hijo, dijo el ermitaño, tú que te quieres maravillar y buscar maravillas, entiende cuán grande es la gloria del alma que se halla en el paraíso, y entiéndelo por esta semejanza que te diré. En la esencia del fuego, que quema la leña, mayor cosa es la forma y la materia que el calor y el resplandor, porque la forma y la materia son la esencia del fuego, y el calor y el resplandor son cualidades del fuego. Empero, por todo el fuego está el calor y está el resplandor, y en aquella esencia del fuego el calor no cesa de calentar, ni el resplandor de iluminar. Mucho plugo a Félix la semejanza que el ermitaño le había dicho, pues por aquella entendió que toda la esencia del alma fluía esencialmente de Dios, y por eso toda su esencia tenía gloria por toda su sustancia. Después entendió que el alma, por todas y con todas sus cualidades, tendrá gloria fluyendo con aquellas de las obras que Dios tiene en las criaturas. Y así, según grandeza de gloria, Félix se maravilló de la gran gloria que el alma tiene en el paraíso. El ermitaño dijo, Hijo, maravíllate y entiende cuán grande gloria tiene el alma del hombre justo en el paraíso, porque la memoria recuerda que la voluntad tiene toda la gloria que quiere tener, y el entendimiento entiende que la voluntad tiene aquella gloria que quiere tener, que la tiene por grandeza de querer, entender y recordar, según que la grandeza de Dios influye su semejanza en la voluntad y el querer, y la memoria, y el recordar,
y el entendimiento, y el entender, y eso según grandeza de semejanza de la bondad, y así de todas las dignidades de Dios. Mucho tiempo consideró Félix en aquello que el ermitaño decía de la grandeza de la gloria, y cuando hubo entendido lo que el ermitaño le había dicho, él se maravilló en gran manera de la grandeza de la gloria, de que sea tan grande, y de que un maestro de divinidad que era obispo amaba más la gloria de este mundo que del otro. De la gloria que el cuerpo del hombre tendrá en el paraíso. Señor, dijo Félix, según he oído decir, en el paraíso no comerá el hombre, ni beberá, ni olerá, ni tendrá carnal deleite, y por eso me maravillo de cómo podrá el cuerpo, sin estas cosas, tener cumplida gloria. Hijo, dijo el ermitaño, en el paraíso serán los cuerpos de los santos glorificados corporalmente, porque así como el hierro en la fragua está ignito y todo lleno de fuego por dentro y por de fuera, así el cuerpo, en la gloria que el alma tendrá al ver la esencia y las dignidades y las divinas personas, será todo él glorificado, a saber que el cuerpo tendrá todo el cumplimiento que la voluntad querrá en grandeza de bondad, duración, poder y sabiduría. Y eso mismo se seguirá de todas las semejanzas que el alma tiene de Dios. Entenderá el entendimiento grandeza de la gloria corporal, y la memoria recordará aquella grandeza, y la voluntad la querrá, y la natura del cuerpo obedecerá a aquella grandeza que la memoria no podría recordar, ni el entendimiento entender, ni la voluntad querer. Y porque en el paraíso el alma puede mucho más recordar, entender y amar que en este mundo, pues ve a Dios en su esencia, dignidades y personas, pensar puedes, pues, hijo, dijo el ermitaño, cuán grande será la gloria que el cuerpo de hombre bienaventurado tendrá en el paraíso. Mucho consideró Félix en las palabras que el ermitaño le había dicho, y según aquellas palabras conoció que la gloria del cuerpo será muy grande y maravillosa, y por la grandeza que entendió de la gloria del cuerpo, dijo estas palabras. En este mundo quiere el hombre comer, beber, vestir y tener deleites, porque en el cuerpo tiene desfallecimientos por los cuales los hombres desean tener refinamientos. Mas si el cuerpo fuese tan cumplido en virtudes como la voluntad pudiese querer, y el entendimiento entender, y la memoria recordar, ya que el cumplimiento viniese al cuerpo de la influencia que Dios hace al influir su semejanza al alma que está en el paraíso, ya ningún hombre quisiera comer, beber ni vestir, ni tener ninguno de los deleites que son temporales. Según las palabras que el ermitaño había dicho, entendió Félix que si el alma quiere que el cuerpo sea moviente por el aire, lo será, y si quiere que aquel movimiento sea tan grande que en un momento vaya de occidente a oriente, lo será, y que nada podría empacharla puesto que la voluntad lo quiere, pues si algo la empachara, la voluntad no sería cumplida. Lo mismo dijo del resplandor del cuerpo y de su inmortalidad, y del gran sentimiento que sentirá de gloria y así de las demás cosas. Por lo tanto, cuando Félix hubo dicho estas cosas, consideró en lo que había dicho, y maravillóse de la gran gloria que el cuerpo tendrá en el paraíso perdurablemente. Dijo el ermitaño que en el paraíso el alma ve a todo Dios, según habéis oído ya, y por aquella visión será influida semejanza de visión en el cuerpo, la cual será corporal visión por la cual el hombre verá corporalmente a Jesucristo y a Nuestra Señora Santa María y a todos los hombres y las hembras que estarán en el paraíso, y los verá todos lucientes y resplandecientes, más que el fulgor del sol, y sin comparación. Tras estas palabras, el ermitaño dijo que de aquella visión que el alma tendrá de Dios será influyente en el cuerpo audición, que el cuerpo tendrá al oír hablar a Jesucristo y a Nuestra Señora y a los santos gloriosos. Aquella audición será grande en glorificación del cuerpo, según es grande la influencia que el alma influirá en el cuerpo por la visión que tendrá de la esencia de Dios. Por lo tanto, siendo esto así, ¿quién puede vislumbrar cuán grande será la gloria que el hombre tendrá en el cuerpo por razón de la audición? Hijo, dijo el ermitaño, según que el hombre tiene placer en este mundo al ver, oír, oler, gustar y tocar, tiene el hombre placer en el sentimiento. Y por eso puedes considerar cuán maravillosa y grande será la gloria que el cuerpo sentirá por ver y oír en el paraíso. Pues según será grande la visión que el alma tendrá en el paraíso de ver a Dios, según será grande la visión y la audición que el cuerpo sentirá de ver y oír a Cristo y a los santos, según eso será grande la gloria de Dios en el sentimiento. Mucho consideró Félix en aquello que dijo el ermitaño, y entendió que así como el alma y el cuerpo se unen en el ser del hombre, así se unen en la gloria que tiene el cuerpo con el alma,
Y por eso entendió Félix cuán grande es la gloria del cuerpo, de cuya gloria se maravilló mucho tiempo, y dijo estas palabras. Ah, Señor Dios, que sois cumplimiento de todos los cumplimientos, y cuán grande maravilla es la de por qué los hombres de este mundo puedan amar tanto la vanagloria de este mundo, y tan poco amar y desear la gloria del otro siglo, siendo así que la gloria de este mundo sea tan poca, y la otra sea tan grande. Señor, dijo Félix, en el cuerpo del hombre son unos elementos contrarios a otros, así como el fuego y el agua, que son contrarios por calor y por frialdad, y el aire y la tierra por humedad y por sequedad, y por eso me maravillo de que en el paraíso el cuerpo pueda tener perfecta gloria. Hijo, dijo el ermitaño, había un hombre que quería mucho mal a su mujer, y su mujer a él, mas tenían un hijo al que mucho amaban, y por el gran amor que cada cual tenía a su hijo, se concordaban y se pacificaban. Entendió Félix al ermitaño, y dijo que porque en el paraíso el cuerpo seguía lo que quería la voluntad y lo que entendía el entendimiento y lo que recordaba la memoria, se seguía que los elementos concordasen y que en nada se contrariasen, y aquella concordancia es el cumplimiento y la final intención a la cual los elementos se mueven siempre en este mundo, engendrando y corrompiendo. Cuando Félix hubo entendido esto, entendió cuán grande gloria será la que el cuerpo tendrá en el paraíso, porque si en este mundo el cuerpo tiene poder de sentir tantos deleites, aunque sean en él los elementos contrarios, y el cuerpo no pueda seguir ni cumplir lo que quiere la voluntad de sus deleites, cuánto más será grande la gloria del cuerpo en la gloria, en donde no se contrastarán los elementos, ni el cuerpo contrastará a nada que quiera la voluntad. Señor, dijo Félix, siendo tan grande la gloria que el cuerpo tendrá en el paraíso, maravíllome de por qué el cuerpo naturalmente esquiva morir. Hijo, dijo el ermitaño, el cuerpo en este mundo tiene ser en sustancia humana mientras vive en el alma, y cuando ha muerto, pierde aquel ser, y está en privación de aquel ser, hasta que ha resucitado. Y porque privación de tan noble ser es esquivadora, por eso el cuerpo naturalmente esquiva morir. Mas si incontinente, que ha muerto, resucitase, otra cosa sería. Libro 10 del infierno. Comienza el libro 10 que trata del infierno, y primeramente de la pena de los diablos. Señor, dijo Félix, mucho me maravillo de que los diablos que no tienen cuerpo puedan ser atormentados por el fuego material. Hijo, dijo el ermitaño, has oído que en el paraíso el cuerpo, que es pesado, seguirá a la voluntad, por cuyo seguimiento estará el cuerpo en el cielo y tendrá movimiento por el aire, y nada le embargará o corromperá. Por tanto, por eso que has oído del cuerpo y de la voluntad de aquellos santos que estarán en la gloria, puedes entender que la natura de los diablos seguirá al tener pena a la justicia divina, si con fuego la voluntad de Dios quiere atormentarles. Mas sobre aquel tormento de fuego habrá otro, que es más grande, sin asomo de comparación. Y si de aquel tormento tan grande te quieres maravillar, entiende estas palabras. Los diablos, en cuanto son criaturas, tienen cualidades que son semejantes a las propiedades de Dios, a saber, que el diablo tiene bondad y tiene grandeza, duración, poder, ciencia, voluntad, porque estas cualidades ha creado Dios en él para que el diablo con ellas fluyese de las propiedades de Dios, a saber, bondad, grandeza y las demás. Mas porque el diablo tiene obra contraria a cada una de las cualidades, por eso tiene la mayor pena que pueda haber, así como la bondad del diablo, que es buena en cuanto es creada, y conviértese en ser mala por la mala obra que el diablo hace con ella. Había un buen hombre que tenía un hijo el cual se le parecía mucho, y por la semejanza el padre mucho le amaba. Se dio el caso de que el hijo un día deshonró y golpeó a su padre, que le castigaba por una locura que su hijo había cometido. Mucho se airó el buen hombre por la villanía que su hijo le había hecho, y contra ningún otro hombre hubiera podido estar tan airado como contra su hijo. En estas palabras entendió Félix la declaración de la razón por la cual el ermitaño entendía probar que la pena de los diablos es muy grande y maravillosa, a saber, que la bondad del diablo y su obra deberían concordar por natura con un fin, a saber, con la bondad de Dios, y con la buena obra que la bondad de Dios tiene en sí engendrando al Padre, al Hijo y expirando al Espíritu Santo.
Mas porque la bondad del diablo se convierte por obra en maldad contra la bondad de Dios y su obra, por eso es aquella conversión y aquella contrariedad ocasión para el diablo de tener la mayor pena que pueda haber. Y aquella pena se multiplica por todas las demás cualidades que hay en el demonio. Cuando Félix hubo entendido estas palabras, consideró mucho tiempo en la pena de los demonios, y maravillóse de que pudiesen ser tan grande, porque tan grande es que así como su entendimiento no basta para entender la gran gloria que los ángeles tienen en el paraíso, así su entendimiento no basta para entender la gran pena que los demonios deben tener en el infierno. Hijo, dijo el ermitaño, la esencia del diablo consiste en tres cosas, a saber, recolencia, inteligencia y volencia. Y toda su esencia fue creada para que fluyese de Dios. Y el diablo, por razón de su maldad y de su injuria, con toda su esencia se convierte a ser contrario a Dios, y por eso se convierte en pena, pues así como se convertiría en gloria si sirviese a Dios, así porque sirve a Dios se convierte en pena. Cuando Félix hubo entendido estas palabras, entendió que muy grande era la gloria que los diablos tuvieran si no la hubiesen perdido, y maravillóse de que por cosa alguna pudiera perder tan grande gloria. Dijo el ermitaño que en el principio, cuando Dios creó a todos los ángeles, entonces los ángeles que ahora son diablos quisieron ser semejantes a Dios, a saber que cada uno quiso ser bueno por sí mismo, y ser grande por sí mismo, y así respecto a todas sus cualidades. Y cada uno quiso tener su fin y su cumplimiento por sí mismo y en sí mismo, y porque quiso cada uno ser semejante a Dios, fue justa cosa que cada uno estuviese en pena y perdiese la gloria para la cual había sido creado. Hijo, dijo el ermitaño, los diablos tienen pena de conocer a Dios y a sus obras, y a conocerse a sí mismos y a sus obras. Lo mismo tienen en el conocimiento de todas las criaturas y de sus obras, y esto es así porque el entendimiento del diablo y su voluntad y la memoria son contrarios en grandeza, a saber que cuanto más entiende y recuerda al diablo, tanto más fuertemente con su mala voluntad desama lo que el entendimiento entiende que no debería desamar, y la voluntad del diablo ama lo que el entendimiento entiende que no debería amar. Y por eso es aquella contrariedad tan grande que no podría ser mayor, pues la memoria recuerda y el entendimiento entiende que perdurablemente estará así. Por eso es, hijo, la pena del diablo inestimable. El ermitaño dijo que entre la forma del fuego y su materia hay mayor concordancia que entre la forma del fuego y la materia del aire, por lo cual, si se convertía de modo que hubiese contrariedades entre la forma del fuego y su materia, mayor contrariedad habría en ello que entre el fuego y el agua, y esto sería porque la forma del fuego y su materia son más próximas a ser que el agua o el fuego, o que la forma del fuego o la materia del aire. Por lo que el ermitaño dijo de la forma y de la materia, entendió Félix cuán grande es la pena que hay en los demonios, porque mayor contrariedad tienen entre la memoria, entendimiento y voluntad que la que tendrían la forma del fuego y su materia. Y esto es así porque los diablos convienen mucho más con la simplicidad que la forma del fuego y su materia. Mucho se maravilló Félix de la gran pena que los diablos sostienen sustancialmente y accidentalmente, y dijo que se maravillaba de que los demonios pudiesen durar, pues tan gran pena tenían, siendo así que la pena corrompe y destruye el ser. Hijo, dijo el ermitaño, la pena de los diablos es tan grande que no la podrían sostener por ninguna natura que tuviesen, mas la justicia de Dios, que sigue al poder y a la voluntad de Dios, le sostiene para tener aquella pena. Señor, dijo Félix, como quiera que los diablos tengan mayor pena cuanto más recuerdan y entienden y quieren, maravíllome de por qué tienen voluntad de recordar y entender o amar o desamar, y por qué quieren hacer a los hombres mal alguno, puesto que por él les aumenta la pena. Hijo, el diablo se ha convertido todo él a contraria obra por la falta que cometió el día que cayó del cielo, a saber, cuando se convirtió en diablo, y por eso hace lo que no debiera hacer, y no quiere hacer lo que debiera hacer, como la loca hembra, que cuanto más la azota y la castiga su marido, más locuras comete, y como el hombre avaro, que cuanto más crece su riqueza, más multiplica su avaricia. De la pena que las almas tendrán en el infierno. El ermitaño dijo a Félix que las almas que están en el infierno tienen pena sustancial y pena accidental, y la pena sustancial es mucho mayor que la accidental.
Pena sustancial hay cuando el alma tiene pena en su misma esencia, esto es, en aquello por lo que está unida, y aquello es lo que el alma es, a saber, recolencia, inteligencia y volencia. La recolencia tiene pena al mucho recordar cualquier cosa que recuerde, y tiene pena al ser recordada, entendida y desamada. Lo mismo pasa con el entendimiento, que tiene pena en todo cuanto entiende, y al ser entendido y recordado y desamado. Lo mismo se sigue de la voluntad o volencia, que tiene pena en todo cuanto quiere y es querida, y en cuanto desama y es desamada, y en cuanto es recordada y entendida. Hijo, dijo el ermitaño, si te quieres maravillar, maravíllate puedes de la gran pena que el alma sostiene, pues su pena es tan grande como grande es el alma en su mismo ser. Porque todo aquel ser está en pena, pues tanto cuanto entiende, tanta es la pena que tiene. Y lo mismo pasa con la memoria y la voluntad. Y las tres están la una contra la otra, y cada una es contraria a sí misma. Y cada una tiene pena en la pena de la otra, porque la memoria, recordándose a sí misma, da pena al entendimiento y a la voluntad y a sí misma, porque en la pena del entendimiento y de la voluntad tiene pena la memoria, y lo mismo ocurre con el entendimiento y la voluntad. Para que Félix mejor entendiese la gran pena que el alma sostiene en el infierno, dijo el ermitaño esta semejanza. El fuego simple se compone a sí mismo en el cuerpo compuesto, y componiéndose a sí mismo componen aquel cuerpo al aire y al agua y la tierra, y lo mismo hacen los otros elementos. Mas en esta composición hay concordancia y contrariedad, y en el alma no tendrán concordancia ninguna la memoria, ni el entendimiento, ni la voluntad, sino que estará toda su obra en contrariedad. Maravilloso Félix de la gran pena que el alma sostiene en el infierno, porque según las palabras que el ermitaño le había dicho, entendió que la voluntad quiere que la memoria recuerde, y el entendimiento entienda que tiene alguna cosa que desea, y que la voluntad desama. Porque la memoria recuerda, y el entendimiento entiende que ella no tendrá nunca lo que desea, sino que tendrá en todo tiempo lo que desama, y en todo tiempo desamará lo que en todo tiempo tendrá, y en todo tiempo amará lo que en tiempo alguno tendrá, y por eso la voluntad desama, de la memoria su recordar, y del entendimiento su entender, y por eso tiene pena inestimable la voluntad, y la misma pena tan grande tienen la memoria y el entendimiento. Hijo, dijo el ermitaño, el alma intelectiva tiene pena por la sensitiva y por la vegetativa, pues en todo cuanto la sensitiva siente y la vegetativa vegeta, estando la intelectiva en pecado, tendrá la intelectiva pena, pues ella es forma y movedora de la sensitiva y de la vegetativa, y por eso tú, hijo, que has buscado maravilla, te puedes maravillar de esta maravilla tan grande, esto es, de la gran pena que el alma sostiene en el infierno. Entenderá el entendimiento siempre que Dios es bueno y justo y cumplido de todo bien, y entenderá Dios de tal manera como si Dios no fuese bueno ni tuviese justicia ni ningún cumplimiento, y de tal entender le vendrá pena tan grande que no podría el hombre estimarla ni considerarla. La misma pena habrá en la memoria y en la voluntad. Maravilloso Félix, de la pena tan grande que el ermitaño declaró en sus palabras. Y el ermitaño le dijo otra manera de pena que el alma tendrá según estas palabras lo significan. Dijo el ermitaño que después del día del juicio, el alma recobrará el cuerpo, en el cual tendrá pena, porque en la unión que se hará del alma y del cuerpo, en cuanto conjuntamente serán un hombre, se unirá la pena corporal y la pena espiritual, por cuya unión se multiplicará la pena del alma en la pena del cuerpo, de modo que en la pena corporal tendrá el alma pena, y en la pena espiritual tendrá el cuerpo pena. Había un marido y una mujer que mucho se amaban, y tenían un hijo al que amaban muy fuertemente. Aquel hijo estaba enfermo y próximo a la muerte, y le había tomado ya la perlesía. Por la pena de muerte que el hijo sostenía, tenían pena el padre y la madre, y porque el marido amaba a su mujer, tenía pena de la pena que su mujer tenía. Aquella misma pena tenía la mujer de la pena del marido, y así el marido tenía pena en sí mismo por su hijo y por su mujer, y lo mismo tenía su mujer. Por lo que el ermitaño había dicho, declaróse a Félix que en el infierno el alma tendrá pena en sí misma y en el cuerpo, y en todo cuanto amará en sí misma tendrá pena en todo cuanto amará en el cuerpo, y lo mismo tendrá el alma, que tendrá pena en todo lo que desamará en sí misma, y en todo lo que desamará en el cuerpo, por lo cual, siendo esto así, ¿quién podría estimar la gran pena que el alma tendrá en el infierno? Considerar puedes, hijo,
Cuán grande pena tendrá el alma en el infierno, cuando considerará que por un poco de tiempo que el cuerpo vive en este mundo y por un poco de deleite que tiene en este mundo, ha perdido la celestial gloria, que es tan grande y que siempre durará, y estará en infierno donde tiene tan gran pena, que siempre durará. Había un rey que tenía reino muy noble. Aquel rey, por una mentira que dijo al emperador, le quitó el emperador su reino y le puso en prisión, donde estuvo en pena, que por poca ocasión había perdido su reino y estaba en la cárcel. Se maravillaba de que por tan poca cosa hubiese perdido tanto bien y tuviese tanto mal. Dijo el ermitaño: maravíllate, hijo, y ve cuán gran pena tendrá el alma en el infierno por la gloria que ha perdido, porque el alma recordará que si se hubiese salvado, toda la voluntad de Dios la amaría, y toda la bondad de Dios le daría bien, y toda la gloria de Dios la glorificaría, y toda la grandeza de Dios la magnificaría, y porque está condenada ha perdido todas esas cosas. Y al contrario, toda la voluntad de Dios la desama, y toda la bondad la maleficia a sostener pena, y toda la grandeza de Dios magnifica la pena que el alma sostiene. Mucho se maravilló Félix de la pena que el alma sostiene, y dijo que gran maravilla es que el hombre alguno se incline a pecado, puesto que el alma por el pecado sufre tan gran pena. Mientras Félix se maravillaba, el ermitaño le dijo que un arcediano, para ser electo obispo, cometió simonía y fue obispo, y al cabo de un mes murió, estando en el pecado de simonía. Lloró Félix cuando oyó estas palabras, y maravillóse de que los hombres temporales amen tan poco la gloria del paraíso, y teman tan poco las infernales penas. De la pena que el cuerpo del hombre tendrá en el infierno. Dijo el ermitaño que un rey imaginó un día el gran poder que tenía en este mundo, y aquel poder imaginó de esta manera, a saber que todo el poder que cada uno de sus hombres tenía se unía y se reunía en general, y en especial se inclinaba a someterse al poder que el rey tenía en su persona. Esta semejanza dijo el ermitaño a Félix para que Félix se maravillase, según la semejanza de la gran pena que el cuerpo del hombre tendrá en el infierno. Según la semejanza que el ermitaño había dicho, y según lo que Félix recordó de la gloria que el cuerpo del hombre tendrá en el paraíso, entendió Félix la gran pena que el cuerpo del hombre tendrá en el infierno, y según lo que entendía de aquella pena, dijo estas palabras: así como el poder del rey y de su pueblo se unen para ser un poder que esté al servicio de Dios, así se unirán en el infierno pena de alma racional y pena de potencia sensitiva y pena de potencia vegetativa, y será una pena multiplicada en una pena de hombre, cuya pena será toda por la racional, sensitiva y vegetativa, o incluso por la imaginativa, y esto será gran pena del modo digno de maravillarse. Cuando Félix hubo dicho estas palabras, por las cuales había declarado la semejanza que el ermitaño había dicho, él dijo que mucho se maravillaba de todo rey que su gran poder inclina a la vanagloria de este mundo, y que lo desvía del servicio de Dios, por cuyo desvío se le seguirá en el infierno la gran pena antes declarada y significada. Hijo, dijo el ermitaño, en un vaso lleno de vino están mezcladas todas las partes del vino y del agua, de tal modo que todas aquellas partes están las unas en las otras, y así entre todas son solamente un cuerpo, que tiene solamente un color de vino. Tanto había estado Félix con el ermitaño, y tanto había aprendido con él, que incontinente entendía las semejanzas que el ermitaño decía y declaraba, según estas palabras: en el cuerpo del hombre están los cuatro elementos, unos en los otros, y entre todos son solamente un cuerpo. Y por eso está todo el calor del fuego en el fuego, y en todos los demás elementos, y en todas sus cualidades, a saber, que el calor está en la forma, y en la materia de cada elemento, y está en la humedad del aire, y en la frialdad del agua, y en la sequedad de la tierra. Y lo mismo se sigue de los demás elementos y de sus cualidades. Y por eso en el infierno todo el calor atormentará el cuerpo por todas las formas y las materias, y por todas las cualidades. Y lo mismo hará la humedad del aire y la frialdad del agua y la sequedad de la tierra. Y serán todas las penas una pena en diferencia y en unidad y en contrariedad sin ninguna concordancia. Con gran maravilla tuvo Félix por gran pena la que el cuerpo sufrirá en el infierno. Y dijo que gran pena será la que tendrá Mahoma, que es ocasión de tanto hombre que estará en el infierno, pues en la pena de cada uno se multiplicará la pena de Mahoma. Cuando Félix se hubo maravillado mucho tiempo de la gran pena de Mahoma,
Se maravilló en gran manera de por qué los cristianos se cuidan tan poco de convertir a los infieles, y pensó que porque tan poco se cuidaban, se les seguiría pena por ello en la pena que los infieles sostendrán en los infiernos. Estando Félix en esta opinión, recordó a San Benito, San Agustín, San Bernardo, San Francisco y Santo Domingo, y muchos otros santos que son en gracia de Dios, ocasión de que tantos hombres se hayan salvado y hayan escapado de los infiernos, y por eso se maravilló de que no haya muchos hombres que comiencen cosas nuevas de las que siempre se siga utilidad, por la cual se multiplique su gloria. Hijo, dijo el ermitaño, en una ciudad había un hospital que estaba destruido por la mala administración que el rector de aquel hospital había tenido. Aquel hospital estaba bajo el regimiento del obispo, el cual no se cuidaba de él, porque era hombre negligente, y que más temía la pena que tiene el cuerpo en este mundo que la pena que sostiene en el infierno. Según lo que el ermitaño había dicho, dijo Félix que el obispo, si se condenaba, tendría pena por todo lo que se seguía de mal y por todo el bien que dejaba de seguirse del hospital, y por eso se maravillaba de la negligencia del obispo que la tenía para reparar aquel hospital, y dijo que un clérigo yacía en su lecho, que era muy hermoso y de sábanas muelles y delicadas. Ocurrió que mientras el clérigo yacía en su lecho, se prendió fuego en la casa de aquel clérigo, de modo que el clérigo muy diligentemente se levantó de su lecho y muy rápido corrió a apagar el fuego. Cuando hubo apagado el fuego, se volvió a dormir en su lecho. En aquel punto en que el clérigo se quiso dormir, mensaje le llegó de que fuese a confesar y comulgar a un parroquiano suyo que estaba próximo a la muerte. Por la pereza que tuvo el clérigo de acudir rápido al enfermo, y porque durmió una pieza después que hubo oído el mensaje, ocurrió que antes de que él hubiese llegado al enfermo, el enfermo había pasado de esta vida sin comunión. Acusado fue aquel clérigo por la falta que había cometido, y el obispo se maravilló mucho de que tan grande falta hubiese cometido, y castigó al clérigo, según convenía, cuyo clérigo dijo al obispo que él se maravillaba de que el obispo no se castigase a sí mismo por la falta que tenía por el hospital, que bajo su guarda se destruía. Félix preguntó al ermitaño cómo puede sufrir el cuerpo cuando está infernado, aquella pena tan grande que tiene por el fuego y por todos los demás elementos, y por el hambre, la sed, y por los 5 sentidos corporales. Hijo, dijo el ermitaño, el cuerpo es tan frágil que en este mundo le atormenta un poco de hambre o de sed, o de ira, o de fiebre. Y un grano, que es poca cosa, le da tormento. Y por eso, según su débil poder, el cuerpo no podría sufrir siempre sin fin la infernal pena, que es la mayor que el hombre pueda imaginar o entender, y la que más dura. Mas porque la justicia es grande, eterna y fuerte. Por eso la justicia de Dios hace que dure el cuerpo del hombre en el infierno por todo tiempo en su fuerza, para que por todo tiempo le castigue. Dijo el ermitaño que un cura párroco tenía en su parroquia una hembra que era muy hermosa. Aquel cura tenía muy grande amor a la castidad, empero tentación de lujuria tenía cada vez que aquella hembra veía, o a la iglesia venía, o con él se confesaba. Por la gran tentación que tenía el cura, imaginaba las penas infernales para que de él huyese la tentación, e imaginaba cómo los cuerpos de los hombres estarán todos blancos como troncos de fuego, y estarán siempre unos sobre otros, formando montañas mayores que el monte Canigó. Y estarán todos en azufre y en agua hirviente, y en llama de fuego, porque todos los elementos se mezclarán para atormentar a los cuerpos que estarán en el infierno, cuyo infierno está en el centro de la tierra. De esta manera y de muchas otras maneras de tormentos, que son muchas, según se cuenta en el libro de Doctrina Pueril, imaginaba el cura las penas infernales, y no le valía su imaginación cumplidamente contra la tentación. Mucho se maravilló aquel cura de que pudiera tener tentación de lujuria, puesto que tan grandes penas infernales imaginaba y temía. Un día ocurrió que aquella hembra se confesó con aquel cura, y contó que había pecado con un hombre contra la castidad. Muy tentado fue el cura entonces, e incontinente imaginó que en el infierno están algunos hombres en oro y en plata fundidos, ardientes, del mismo modo que están los peces en el mar. Empero el cura no perdió la tentación, mas consideró que puesto que por temor no podía perder la tentación, probaría si la podía perder por amor, y entonces comenzó a amar a Dios y a sus obras con todo su poder, y entonces quedó libre de la tentación que tanto tiempo le había durado. Maravillóse Félix de que el cura hubiese perdido la tentación más por amor que por temor,
y dijo que en este mundo más están las gentes sin hacer mal por temor que por amor. Hijo, dijo el ermitaño, todo hombre que esté en buen estamento, conviene que esté en él porque Dios le influye su gracia, y Dios no la influye en ningún hombre que más le tema que le ame, pues mejor cosa es amor que temor. Por lo cual los hombres, que en este mundo dejan de hacer mal más por temor que por amor, no tienen ordenación de Dios. Dijo el ermitaño, estaba un usurero enfermo de muerte. Aquel tenía muy gran sed, y pedía a su médico que le diese un vaso de agua. El médico, por temor a que le subiese la fiebre, no le quería dar agua. En aquella hora en la que el enfermo pedía agua ante él, se estaba un religioso con quien se había confesado y no quería restituir las malas ganancias que tenía. El religioso preguntó al enfermo si daría todo cuanto tenía a quien le diese de beber, antes que sufrir siempre aquella sed que tenía. Y el enfermo dijo que sí. El religioso le dijo, pues vos, que siempre tendréis sed, estando en el fuego infernal, si no os satisfacéis por vuestras culpas, ¿por qué no satisfacéis a aquellos a quienes habéis afrentado, puesto que en este mundo daríais todo cuanto tenéis antes que sufrir la sed que tenéis? No se inclinó el enfermo a las palabras del religioso y murió en pecado. Y todos se maravillaron de las palabras que habían oído, de que el religioso las hubiera dicho, y de cuán poco el enfermo las había apreciado. Señor, dijo Félix, yo me maravillo de que el fuego infernal pueda durar siempre, siendo consumiente el sujeto al que quema, y por la consumación del sujeto estando el fuego en privación. Hijo, dijo el ermitaño, el infierno está en el centro de la tierra, que es vacua, y en aquella vacuidad están incluidos tantos de los elementos que con los cuerpos de los infernados llenarán aquella vacuidad, y se cerrarán los poros encima, de tal manera que ninguno de aquellos elementos podrá salir por vapor ni por ninguna otra cosa. En aquel lugar quemará el fuego a todos los demás elementos, los cuales no se podrán consumir, porque cada cual tendrá acción tan grande en el fuego como el fuego en ellos, y por eso ningún elemento se podrá convertir en otro, ni podrá consumirse, y todos juntos serán un cuerpo quemante, humificante, frigidante y desecante. Y por eso se influirán a sí mismos en los cuerpos de los hombres por mezclamiento, esto es, que se mezclarán con las partes sustanciales y con las cualidades del cuerpo, de tal modo que en ellos habrá pena sin consumación de sustancias y de cualidades, y sin atemperamiento de concordancia en refrigerio, sino que estará toda su igualdad sustancial y accidental en diversidad, contrariedad, para que la grandeza de Dios influya en ella grandeza de pena y de justicia, y la eternidad otro tanto, porque tal influencia conviene según la grandeza y la eternidad de Dios. Del fin del libro. Según se ha contado, adoctrinó el ermitaño a Félix para maravillarse, y dábale muchas semejanzas por las cuales Félix tuviese ciencia adquirida, pues por aquellas semejanzas se exalta el alma a recordar, entender y querer. Por lo cual, cuando Félix estuvo bien adoctrinado, se despidió del ermitaño muy gratamente, y púsose en camino. Todo aquel día anduvo Félix por un gran bosque buscando una aventura por la que se pudiese maravillar. Mientras Félix así andaba, llegó a una abadía muy noble, en la cual, muy bellamente acogido por el abad y por todos los monjes, el abad preguntó a Félix por su estamento, y Félix le contó que su padre le había dado oficio de andar por el mundo buscando maravillas, y de ir contando aquellas maravillas por las cortes de los príncipes y de los prelados, por villas, por castillos, por ciudades y por desiertos y por monasterios, y por todos los demás lugares donde habitan gentes. De estas maravillas, dijo Félix, señor abad, yo he visto muchas, y si tal es vuestro placer, yo estaré en este monasterio vuestro hasta que las haya contado a vos y a los monjes, pues muy grande utilidad de ciencia y de devoción, contrición y satisfacción podrá seguirse de ello para este monasterio. Mucho plugo al abad y a todo el convento lo que Félix dijo. Félix contaba siempre ejemplos y maravillas al abad y a los monjes, y en el contar se deleitaba el abad, y lo mismo todos los monjes, pues son palabras muy placenteras de oír, y mucho hay en ellas de sabiduría y de doctrina, y mucho sabe por ellas el hombre del estamento de este mundo y del otro. Gran deseo tuvo el abad, y todo el convento, de que Félix fuese monje de aquel monasterio, mas Félix se excusó,
y dijo que él estaba obligado a ir por el mundo contando aquellas maravillas que había visto y oído, y a su padre lo había prometido. El abad y todo el convento pidieron a Félix que tomase su hábito, y que con su hábito anduviese por el mundo contando el libro de las maravillas. Félix consistió a sus riegos, y fue hecho monje, al cual fue dado aquel oficio, a saber que anduviese por el mundo todo el tiempo de su vida, a expensas de aquel monasterio, y contase a unos y otros el libro de maravillas, y que el libro multiplicase, según que andando por el mundo las maravillas se multiplicarían. Cuando todas estas cosas estuvieron ordenadas y Félix estuvo aparejado para salir del monasterio, vino a Félix enfermedad, y estuvo en el monasterio mucho tiempo enfermo, y murió de aquella enfermedad. Ocurrió que mientras Félix moría dijo estas palabras: «Ah, Señor, Dios glorioso, si no fuese porque eres justo y porque yo no soy digno de vivir mucho tiempo en tu servicio, maravillaríame de por qué tú no me has alargado la vida tanto tiempo como para que yo pudiese llegar al fin y cumplir mi promesa, andando por el mundo, maravillándome de las gentes que no te sirven ni te conceden ni te aman, y maravillándome de aquellos que te sirven y te aman, de por qué más fuertemente no te sirven, ni te conocen, ni te aman. Señor Dios, plázcate que, puesto que yo desfallezco para cumplir este oficio, tú lo des a otro que sea más digno que yo, y que aquél cumpla aquello en lo que yo desfallezco por mérito y por abreviación de vida». Murió Félix, y fue muy llorado por el abad y por todos los monjes, y fue enterrado ante el altar con muy gran honor. Del segundo Félix. Cuando Félix fue enterrado muy honradamente, y el abad hubo predicado y hubo contado la vida de Félix, un monje que era hombre santo y de buena vida, y que en su ánimo había retenido el deseo de Félix, y en su memoria y entendimiento había retenido los ejemplos y las maravillas que Félix había contado, aquel monje se maravilló de por qué las gentes en el día de su muerte piensan en la honra que quieren que se les haga cuando se les entierra. El monje entendió que aquella maravilla no la había contado Félix en su libro, y dijo que buena cosa sería ponerla en él. Después pidió merced al abad y arrodillóse ante él y ante todo el convento, y llorando con gran devoción pidió el oficio que Félix tenía, que lo tuviera él, y que anduviese por el mundo, según a Félix fue otorgado. El abad y todo el convento consintieron al monje y pusiéronle por nombre Segundo Félix. El abad dio su bendición a Félix, y Félix anduvo por el mundo contando el libro de maravillas, y lo multiplicó según las maravillas que encontraba. Y el abad y todo el convento ordenaron que siempre hubiese en aquel monasterio un monje que tuviese aquel oficio, y que tuviese por nombre Félix. Bendito, loado, glorificado, exaltado, santificado sea el nombre de Jesucristo y de su bendita Madre Nuestra Señora Santa María, ahora y sin fin y siempre. Amén. Fin del libro de maravillas.